Damos gracias a Dios por este día. Gracias a los que le damos la bienvenida, a los que se conectan a través de las redes sociales. Dios tiene una palabra esta noche para tu vida. Así que les pedimos que permanezcan conectados y que compartan esta transmisión. Asimismo, hermanos, damos la bienvenida a los que están hoy acá. ¿Estamos contentos? Es un día más de la misericordia de Dios, ¿no lo cree? Vamos a hablar de un tema precioso y es acerca de instrumentos de honra. Diga conmigo, instrumentos de honra. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de honra en las manos de Dios? Vamos a hablar acerca de este tema. Quiero que mire ahí en la pantalla. Va a haber una vasija, y es que es lo que somos cuando venimos ante Dios, ¿verdad? Él va formando nuestro carácter como aquel alfarero forja, ¿verdad? Aquella vasija y le va dando forma y la va perfeccionando. Dios actúa de esa manera sobre nosotros. Mire qué hermoso, hasta que nosotros somos instrumentos de honra. Como introducción, dice que Dios quiere utilizarnos como vasos de honra, pero le interesa más nuestra vida, nuestro estado espiritual, que tengamos un corazón sano. Diga conmigo, un corazón sano. Por eso es que debemos buscar santificarnos constantemente, buscar ser instrumentos útiles para toda buena obra, y no uno improductivo, sino que uno que produce fruto, y que la decisión es nuestra. ¿Qué tipo de instrumento queremos ser? Santificación, purificación continua. Es normal que el cristiano, cuando viene a Cristo, cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, le amamos tanto que queremos servirlo, y hay aquel fuego en nuestro corazón por querer servir a Dios, porque le amamos. Pero Dios quiere que, aparte que le sirvamos, también nos santifiquemos. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:20 al 21. 2 de Timoteo 2:20 al 21. ¿Me quiere acompañar a leerlo? A la cuenta de 2. 1, 2. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de qué también, de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento de ¿qué dice? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire qué interesante, dice, habla de limpiarse. Si que alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra. ¿Cuántos quieren ser un instrumento para honra de Dios? Mire qué interesante. Y habla de una casa. ¿Por qué Pablo está utilizando esta terminología, este ejemplo? Como ustedes saben, Pablo perteneció en algún momento él tenía una vida, digamos, un poco privilegiada. Se cree que Pablo pertenecía a un estatus social un poco alto, debido pues a su profesión, a su preparación, tanto secular como teológica. Y él pone este ejemplo acerca de una casa. Quiero que piense usted en su casa, todos sus utensilios de cocina. Usted tiene vasos bonitos, pero también hay unos vasos ahí que están todos mordidos, ¿va? Están todos desgastados, todos chatos, como dice, de tanta caída, todos chuecos, pelados. Dice que Pablo utiliza este ejemplo tan familiar para dar un mensaje muy importante a la iglesia. Y dice que instrumentos de oro, dice también, y de plata. Miren,
En la tradición, en la cultura oriental, era muy normal que hubieran en las casas enfrente, cuando usted llegaba a la casa, habían unos vasos similar al que usted ve en la pantalla, que contenían agua. Y esta agua servía para aquellos viajeros que llegaban, aquellos visitantes que llegaban aquí a casa, para tomar de esa agua, para refrescarse y para lavarse. Esa era una, digamos, parte de la cultura oriental. Entonces, este vaso se le llamaba vaso de honra. Diga conmigo, vaso de honra. Entonces, aquel anfitrión que recibía aquellas visitas honraba esas visitas y les lavaba sus pies. Ustedes saben que en el oriente es un desierto, ¿verdad? Entonces caminaban con sus sandalias y a veces se ensuciaban los pies por el polvo. Entonces era una tradición que el anfitrión recibiera a aquellos invitados y lavara sus pies. Entonces ese es el principio que se utiliza en este versículo, vaso de honra. ¿Cuántos sabían eso? Interesante, ¿no? Dice que también tenemos instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos tenemos en nuestra casa? Tenemos instrumentos de oro, de plata. Normalmente en las familias del oriente es una tradición que había de tener instrumentos en la cocina, que algunos estaban hechos de oro, algunos estaban hechos de plata, algunos estaban hechos de cubiertos, tenían detalles, y estos instrumentos eran muy, muy bonitos, ¿verdad? Cuando usted recibe una visita, no me va a decir que usted va a agarrar el peor plato o el peor vaso. ¿Cuál agarra? El mejorcito, el que no está tan rayado, ¿eh? O agarra el que está quebrado de la orilla. Agarramos el mejor, hermano, porque usted no quiere que la visita vaya a decir, uy, qué bárbaro, ¿verdad? Como son, que tiene que este vaso todo sucio, todo manchado. Entonces era una tradición del oriente que se tuvieran. Las familias árabes, casualmente hablando de eso, son gente que normalmente usted los mira en la calle y se visten bien modestos. Ellos no aparentan ser familias de mucho dinero, pero sus casas están llenas de riquezas, de adornos, de utensilios, adornos de oro, piedras preciosas. Es parte de su cultura. Posiblemente Pablo tenía una casa como esta, pero ¿sabe qué? Él dejó todo, fíjese, para seguir a Cristo. Él dejó todo lo que él tenía, dice, lo vamos a ver más adelante. Pero dice que también, aparte de instrumentos buenos, aparte de buenas cosas que tenemos en la casa, también tenemos instrumentos de madera o de barro, que son frágiles, que no tienen valor, que fácilmente se queman. ¿Y cómo utiliza esta enseñanza? Para darnos a entender nuestro servicio, hermano, en la iglesia. Mire qué interesante. Mire lo que dice Juan 15:2. Voy a utilizar el versículo Juan 15:2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo va a quitar, dice. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso hablando de nuestro servicio en la iglesia, de lo que produce una nueva vida en Cristo. Y es que cuando Cristo mora en nosotros, llevamos fruto, hermanos. Frutos espirituales, que esos son visibles. Así que, ¿qué tipo de instrumento queremos ser? ¿Instrumentos valiosos en las manos de Dios? ¿O instrumentos que son frágiles, como la madera o el barro, que se pueden quebrar fácilmente? Mire cómo usa la comparación interesante. Y en Tito 1:16, mire lo que dice. Tito 1:16 habla de aquel tipo de cristiano que dice, profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquel tipo de cristiano, ¿verdad? En cual ustedes saben que en la casa de Dios hay de todo, ¿eh? En las casas hay de todo. Entonces habla de un tipo de cristiano frágil, un tipo de cristiano reprobado,
Un tipo de cristiano que es un instrumento que fácilmente se quiebra, que si se expone ante el fuego, las pruebas de la vida, se quema fácilmente. Pero usted pone un instrumento de metal al fuego y va a resistir aquel fuego, va a resistir aquel calor. Entonces, vea la comparación tan interesante. Ahora, ¿quiénes son estos instrumentos que dice que también no son instrumentos de honra, sino que también se utilizan estos instrumentos para usos viles? En Gálatas 5, 16 al 23 habla perfectamente de este tipo de cristianos. Mire lo que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Manifiestas, dice, son las obras de la carne. Mire todo lo que dice acerca de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Bueno, toda la lista de las manifestaciones de la carne, dice, las cuales amonesto, dice, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser instrumentos de honra para Dios, debemos de andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, hermanos, significa renunciar a todos los deseos de la carne. Y ya los acabamos de ver. Mire lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo les decía: no se rigen bajo la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, sino que estamos hablando de un tema espiritual, hermano. El que anda en la carne se manifiesta, ¿verdad? Se sabe cuando una persona anda en la carne por todas estas obras que dice: manifiestas son las obras de la carne. Entonces, qué interesante que hay un versículo que dice que el enemigo anda como león, ¿qué? Rugiente. No es como una hermana que dijo: anda como león crujiente, dice. No, anda como león rugiente, o sea, anda con hambre, pues, buscando a quien devorar. ¿Y que come el león, hermana? ¿Qué comen los leones? Carne. O sea que el que anda en la carne ya sabe, ¿va? Porque huele a carne, entonces el enemigo: este cristiano anda en la carne, y le cae, ¿va? Como león. ¿Por qué a Daniel no se lo comieron los leones? Porque Daniel no andaba en la carne, hermano. ¿Vivía en qué? En el Espíritu. Ese hombre ayunaba, ese hombre oraba. Hacía una oración en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cuántas veces ora usted, hermano? Oramos al despertarnos, tan siquiera. Buena noche, gracias a Dios porque estamos con vida, estamos con salud. ¿O no oramos? Mire, esta es una lucha, hermano. Es que nadie es perfecto. Pero mire, hermano, esta es una lucha. Y el que anda en la carne, dice que anda el león, dice. ¿Va? Entonces huele hacia ahí, a ver. ¿A qué huele? ¿Va? ¿A espíritu o a carne? Porque ya sabe que el león ya sabe que anda buscando, ¿va? Anda buscando ese que anda en la carne, ese que le da rienda suelta a la carne, hermano. Ese que todo anda buscando, ¿verdad? Todo lo que acabamos de leer ahí, ¿verdad? Ojo, los hermanos que andan ahí, ¿verdad? Viendo cosas que no son. O de repente el pleitista, el que por todo anda peleando, al que camina un bate en el carro por si se le atraviesa un taxista. Eso no es de un cristiano. Deshágase de ese bate, hermano. Tenemos que andar ¿en qué? En el Espíritu. Deja andar peleando con todo mundo. Manifiestas son las obras de la carne. Dice 1 de Pedro 5, 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león
Entonces ese que anda en la carne es el que el enemigo lo agarra como trapo viejo, papá. ¿Ha visto usted esos leones cuando no han comido como en una semana? Que apenas les tiran una carne ahí, la desmenuzan como, bueno, así lo agarra el diablo al que anda en la carne. Entonces tenemos que nosotros día a día crucificar nuestra carne, hermano, someter esos pensamientos. Y mire que el enemigo trabaja en ese campo, la mente. ¿Cuántos pensamientos le mete el enemigo, hermano? Para que usted esté peleando, para que usted esté pensando cosas malas. Y entonces viene la palabra y dice: yo he dispuesto los he dispuesto todo tipo de pensamiento, aquello que es bueno, aquello que es digno, aquello que es digno de alabanza, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. En esto pensad. Nos dice pues en qué pensar, porque es fácil pensar en un montón de cosas. Hay gente que pasa pensando que todo el mundo la quiere atacar, hermano. Es un problema interno. Entonces manifiestas son las obras. ¿Qué tipo de instrumento queremos ser? Mire lo que dice Primera de Corintios 3, 12 al 15. Al final dice que el fuego probará la obra que hacemos. Y dice, y si sobre este fundamento, Pablo les dice a los que están en la iglesia, especialmente a esta iglesia de Corinto, que era una iglesia muy problemática, gente que se movía en cualquier tipo de manifestaciones de la carne, a ellos les habla de esta manera. ¿Por qué? Porque también se levantaban muchos falsos maestros queriendo establecer otro fundamento sobre el que ya estaba establecido, que es ¿quién? Cristo. Si Cristo ya estableció el fundamento, ¿para qué vamos a poner otro? Mire lo que dice: sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, obra de cada uno será como será manifiesta, dice, por el día por el día la declarará, por el fuego que será qué revelada, dice, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, será probada. Significa que nuestras obras van a ser probadas por fuego, a ver si el servicio que estamos dando a Dios es realmente, ¿verdad?, un servicio agradable a Dios, o va a ser como las hojarascas, ¿verdad? Y usted las pone al fuego y desaparecen. Esto lo dice la palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermano? Buscar la santidad. Diga conmigo: buscar la santidad. ¿Cómo buscamos la santidad? En Primera de Pedro 1, del 15 al 16, vamos rápido por el tiempo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. ¿En qué? ¿En alguna manera de vivir? ¿En algunas cosas de su vida? No, en toda vuestra manera de vivir tenemos que ser santos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y mire qué interesante, hermano, que nosotros busquemos limpiarnos a diario del pecado, porque el pecado nos separa, hermano, del propósito de Dios en nuestra vida. Es una lucha constante, pero que no todos están dispuestos a seguir. Es morir a nosotros todos los días. Es renunciar a lo que yo quiero, es renunciar a lo que yo deseo hacer, y pongo ahí la voluntad de Cristo. Es someter aquel pensamiento a la obediencia de Cristo. Uno de los actos más solemnes que a mí me encanta, y es cuando una persona conoce a Cristo, viene a Cristo y se bautiza. A mí me encanta ir a los bautismos, porque yo recuerdo la primera vez que yo me bauticé. Ahí tengo una foto, tenía como 12 años. No se la voy a enseñar porque se van a reír, va. Pero cuando yo me bauticé, para mí fue tan especial, porque es un simbolismo de una muerte y resurrección a la vida de Cristo. Morimos y resucitamos. Ya no somos nosotros, ahora ¿quién es?
es Cristo. Y es que dice, mi pan son los que hacen la voluntad del Padre, Jesús decía. Y mire lo que dice la voluntad de Dios, es que nosotros nos apartemos del mal. Podemos estar en Cristo, podemos recibir salvación, pero podemos ser zarandeados por el enemigo si no tenemos en cuenta estos detalles. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mire que Pablo le dice a Timoteo, que es su hijo espiritual, y le dice a esta iglesia: apártense de todas las pasiones juveniles. ¿Y qué son las pasiones juveniles? Yo me hacía esta pregunta, hermano. ¿Qué son las pasiones juveniles? Si yo le pregunto a usted qué serán pasiones juveniles, y son hermano, aquel tipo de deseo, hermano, por adquirir cosas, deseo a enriquecerse rápido, el enamoramiento, la atracción física. Y no digo que esto esté malo, porque nosotros tenemos, hermanos, ciertos impulsos de naturaleza, y esa naturaleza de pecado, cuando venimos a Cristo, muere para una naturaleza en espíritu. Entonces el enemigo ataca por esa vía, mire, a veces. Y si nosotros le damos cabida al enemigo, puede destruir una familia, puede destruir una vida, hermano. Usted puede estar en Cristo, pero si usted no tiene la madurez espiritual, el enemigo va a arrasar con su familia, puede destruirle, le puede quitar todo. Porque no hay una madurez. Dice Pablo: yo les quiero dar alimento sólido, vianda, pero ustedes son unos niños. Tengo que darles leche, dice. Cuando yo quisiera revelarles los secretos espirituales, tengo que tratarlos como niños, porque no tienen madurez espiritual. Si no desarrollamos esa madurez espiritual, el enemigo puede destruir nuestros hogares, puede quitarle todo lo que Dios le ha dado. Entonces es importante santificarnos. Diga conmigo: santificarme todos los días. La santificación es un proceso continuo. Se toma una decisión. Toda mala disposición, dice, y todo deseo egoísta de no seguir, no es según Cristo. El que ama, dice, el que el alma es limpia. O sea, nosotros dejamos de vivir una vida que está regida por la carne para vivir una vida en espíritu. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Siguiente versículo. Mire que dice: desechando toda malicia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que ella crezcáis en la salvación. Habla de un crecimiento. Diga conmigo: crecimiento. No estoy hablando de un crecimiento físico, sino un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. No es aquel cristiano que lleva 30 años en la iglesia y ya, ay, es que me enfermé y nadie me llamó. Nadie me llamó. Ese no es un cristiano maduro, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una madurez espiritual, hermano. Entonces es importante esto. Dice Pablo, dice: la perfecta consagración consiste en deshacerse del yo y revestirse de Cristo, abandonar nuestra propia voluntad en todo y en todo lugar, y aceptar la voluntad de Jesús, dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Filipenses 3 del 7 al 8. Mire que Pablo fue alguien que fue en un momento, se cree que él fue de una clase pudiente.
O sea, era alguien que tenía dinero, pues, así. Y él lo dejó todo. Lo dejó todo para seguir a Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice. Las estimo ahora como pérdida por el amor de Cristo. ¿Estamos dispuestos nosotros a dejar nuestra vida para que Cristo haga una vida nueva en nosotros? Es un precio alto. Usted le habla a las personas de prosperidad, usted le habla a las personas de sanidad, usted le habla a las personas de muchas promesas que podemos cumplir en Dios, y eso es algo muy atractivo. Pero cuando usted le habla de morir, de una muerte espiritual para una resurrección en vida eterna, ay, hermano, no todos están dispuestos, porque es un precio alto. Es dejarlo todo por Cristo. Hágase esa pregunta allí donde está. ¿Estoy dispuesto yo realmente a dejarlo todo por seguir a Dios, por buscar a Dios? Yo me hacía esa pregunta y me confrontaba realmente. ¿Estoy dispuesto a dejarlo todo? Dice, pongámonos las manos en el arado sin mirar atrás. Diga, sin mirar atrás. Hace muchos años cantábamos un versículo, un canto que decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué más dice? La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto de ¿qué? Del reino. Cuando venimos a Cristo, hermanos, ese es un viaje de solo una ida, hermano. No podemos regresar. Y hay muchos que se quedan, que comienzan, pero miran su vida pasada y dicen, extraño mi vida pasada. Y regresan, como la mujer de Lot. ¿Sabe que la mujer de Lot dice que miró atrás y se convirtió en qué? En una pila de sal. Pero sabe que hay un estudio científico que dice, y muchos expertos dicen que ella no fue que vio atrás, fue que regresó. Fue que regresó. Esta mujer vivía una vida acomodada allí en Sodoma. ¿Cuántas sus posesiones? Yo me imagino, la cadena de oro la dejé, dice, la voy a ir a traer. Y cuando ya venía, cae aquel. Y me imagino yo, ¿va? Muchas veces decimos en Cristo, cuántas cosas me he privado de hacer, ¿verdad? Por estar en Cristo. Pero de eso se trata, hermano. De eso se trata. Si alguno viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esa es la cruz, hermano. Todos los días, decidiendo ser amigos de Dios y no del mundo. Porque es que el que es amigo del mundo no puede ser amigo de Dios. Santiago 4:4 dice eso. Dice que si nosotros nos constituimos amigos del mundo, no podemos, porque nadie puede amar a dos señores, porque menospreciará a uno. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquier cosa pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ningún logro personal. Pablo tenía muchos logros personales, llegó a ser una persona con mucho conocimiento, tanto secular como espiritual, porque fue preparado por una escuela teológica. ¿Saben que los judíos a los 12 años, según la tradición, ya deben de saberse el Pentateuco de memoria? ¿Sabe? ¿Cuántos versículos se sabe usted, hermano? Si le pregunto unos 3 me los dice así de memoria, con versículo y todo. ¿O no se acuerda? Es que me agarró de improviso, me dice. A los 12 años los niños ya tienen acceso a las sinagogas, y Jesús fue un niño que tuvo acceso, pero él ya a los 12 años era maestro, más bien él enseñaba. Y usted le dice a la gente, hoy entra un discipulado, entra un instituto bíblico, no quieren.
Ningún logro personal es más importante que el conocimiento de Dios para nuestra vida. Filipenses 3 del 8 al 10 dice: ciertamente aún estimo todas estas cosas como, ¿qué dice? Como pérdida por el conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Dice, no dice perdido solo algunas cosas, dice lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo. Y dice ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia que por la ley, sino que es por la fe en Cristo y la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, no me importa, lo dejo todo. Porque mira, hermano, una de las pasiones juveniles es esa, tratar de buscar reconocimiento, aceptación. Hay gente que le gusta que le digan licenciado, así como el de Chespirito, ¿eh? Dígame licenciado, licenciado. ¿Por qué? Porque eso le da seguridad, hermano. Le sube el ego, ¿ah? Dígame ingeniero. Da risa, pero es cierto. Este personaje le decía, dígame licenciado. Licenciado, le decía, gracias. ¿Cómo se sentía? Gracias a Dios por lo que pudimos estudiar, va. Pero eso, hermano, tenemos que estar dispuestos a dejarlo atrás, a humillarnos. Ningún título nos va a dar una entrada al cielo, ni nos va a dar autoridad sobre los demás en Cristo. Solo Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Mire qué hermoso, hermano. Se trata de dejar una vida atrás para ir, para ganar el cielo. ¿Qué podemos concluir en esta noche? Nos convertimos en instrumento de honra cuando decidimos vivir una vida como Cristo y hacemos la obra que Él nos ha encomendado con excelencia. ¿Qué tipo de instrumento queremos ser? Termino con 1 Juan 2:6 y dice: el que dice permaneced en Él debe andar como Él anduvo. Padre, te damos gloria. Señor, en esta noche se trata de tomar una decisión y yo decido tomar esta decisión de dejar mi vida atrás por seguirte a ti. En esta noche hago un compromiso, dígale ahí, Señor, yo hago un compromiso de morir a mi yo para que tú crezcas. Santifica mi vida, santifícame, límpiame de toda maldad. Así como el salmista decía, límpiame. Porque es importante decirle a Dios que nos limpie, porque dice, mientras cayé se envejecieron mis huesos, dice. Dios, en esta noche te entrego mi vida por completo, no solo una parte de ella, no solo algunas áreas, te entrego todas las áreas de mi vida. Dígale, Dios, te entrego todo para que tú hagas tu obra en mí. Si en esta noche hay alguien que no conoce a Cristo, quisiera hacer una oración especial. Si hay alguna persona que dice, yo quiero nacer de nuevo, vivir la vida que Jesús predicaba, pueda levantar su mano. Solamente queremos orar. Si no lo hay, si todos somos de casa, Dios, disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú hagas tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.